Hay personas que siguen en relaciones donde ya no las aman. Y lo hacen por una razón que casi nadie se atreve a admitir. No porque todavía haya amor. No porque todavía haya esperanza. No porque crean que las cosas realmente van a mejorar, sino porque les da miedo quedarse solos. Les da miedo despertar un día y no tener a quién escribirle. Les da miedo llegar a casa y que nadie pregunte cómo les fue. Les da miedo mirar su teléfono y ver que no hay ningún mensaje. Y ese miedo puede ser más fuerte que el dolor de quedarse en un lugar donde ya no son felices. Por eso muchas personas siguen en relaciones donde ya no hay cariño, donde las conversaciones se volvieron frías, donde las miradas ya no tienen el mismo brillo. Siguen ahí, aunque en el fondo saben que algo se rompió hace mucho tiempo. Pero lo que muchos no entienden es que a veces estar con la persona equivocada puede ser una de las formas más profundas de soledad, porque no solo te sientes solo al lado de alguien, y esa es una soledad mucho más silenciosa, mucho más dolorosa, porque mientras el mundo cree que estás acompañado, tú sabes que en realidad estás viviendo algo muy distinto. Estás viviendo la sensación de tener a alguien cerca, pero sentir que cada día está más lejos de tu corazón. Y ahí es donde aparece una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. A veces, estar completamente solo no es lo más doloroso. Lo más doloroso es seguir en un lugar donde tu corazón ya no se siente en casa. El miedo, que casi nadie admite. Hay personas que siguen en relaciones donde ya no las aman, y lo hacen por una razón que casi nadie se atreve a admitir. No porque todavía haya amor, no porque todavía haya esperanza, no porque crean que las cosas realmente van a cambiar, sino porque les da miedo quedarse solos. Les da miedo despertar un día y no tener a quién escribirle. Les da miedo que llegue la noche y no tener con quién hablar. Les da miedo abrir su celular y ver que nadie está pensando en ellos. Y ese miedo puede ser más fuerte de lo que muchos imaginan. Porque la soledad tiene algo muy particular. No siempre duele cuando llega. A veces lo que más duele es imaginarla. Imaginar el silencio, imaginar los fines de semana sin planes, imaginar los días donde nadie pregunta cómo estás. Y para evitar sentir eso, muchas personas hacen algo que poco a poco empieza a romperlas por dentro. Se quedan en relaciones donde ya no hay cariño, se quedan con personas que ya no las valoran, se quedan en lugares donde cada día se sienten un poco más vacíos. Pero siguen ahí, porque creen que cualquier compañía es mejor que la soledad, y al principio parece funcionar, porque hay alguien que responde mensajes, hay alguien que está cerca, hay alguien que ocupa ese espacio en la vida. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Las conversaciones se vuelven más frías, los silencios se vuelven más largos, las miradas ya no tienen el mismo significado, y poco a poco aparece una sensación muy extraña. Una sensación que muchas personas conocen, pero casi nadie sabe explicar. La sensación de sentirte solo, incluso cuando no lo estás. Porque a veces estar con la persona equivocada puede ser una de las formas más profundas de soledad. No es la soledad del silencio, es la soledad de hablar y sentir que nadie realmente te escucha. Es la soledad de compartir espacio, pero no sentir conexión. Es la soledad de mirar a alguien a los ojos y darte cuenta de que algo que antes existía, ya no está. Y lo más ¿por qué la soledad nos da tanto miedo? Después de entender esto, surge una pregunta muy importante. Si estar con la persona equivocada puede hacernos sentir tan solos, entonces, ¿por qué la soledad nos da tanto miedo? La respuesta empieza mucho antes de lo que imaginamos. Desde que somos niños, el mundo nos enseña algo muy claro. Nos enseñan que estar solos es algo malo. Si un niño juega solo, los adultos preguntan si todo está bien. Si alguien no tiene pareja, la gente empieza a preguntar, ¿y tú para cuándo? Como si estar solo fuera una señal de que algo está mal. Como si la felicidad dependiera de tener siempre a alguien al lado. Y poco a poco crecemos escuchando el mismo mensaje una y otra vez. Que necesitas a alguien para sentirte completo. Que necesitas una relación para sentirte feliz. Que necesitas compañía para sentir que tu vida tiene sentido. Pero casi nadie nos enseña algo mucho más importante. Cómo estar bien con nosotros mismos. Por eso cuando llega la soledad,
Muchas personas no saben qué hacer con ella, porque la soledad tiene una característica muy particular. Cuando estás solo, ya no hay distracciones, no hay conversaciones que tapen el silencio, no hay ruido que distraiga la mente, solo estás tú y tus pensamientos. Y ahí empiezan a aparecer preguntas incómodas, preguntas que muchas personas han evitado durante años. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿Estoy con las personas correctas? ¿Estoy siendo feliz? ¿O solo estoy acostumbrado a esta vida? Y enfrentar esas preguntas puede ser muy difícil, porque a veces la respuesta duele. Por eso muchas personas prefieren llenar su vida de ruido, relaciones que no funcionan, conversaciones vacías, distracciones constantes, todo para evitar el momento en el que tengan que mirarse a sí mismos. Porque enfrentarte a tu propia mente puede ser una de las experiencias más desafiantes que existen. Pero aquí hay algo que casi nadie dice. La soledad no es peligrosa. Lo peligroso es no saber quién eres cuando estás solo. La trampa de quedarse donde no eres feliz. El miedo a la soledad ha atrapado a millones de personas en una de las trampas más silenciosas de la vida. La trampa de quedarse donde no son felices. Personas que siguen en relaciones donde el amor ya no existe. Personas que siguen con alguien que ya no las escucha. Personas que siguen compartiendo su vida con alguien que, en el fondo, dejó de valorarlas hace mucho tiempo. Pero se quedan. Y cuando les preguntas por qué, la respuesta casi siempre es la misma. No quiero estar solo. Esa frase parece simple, pero esconde una realidad mucho más profunda. Porque muchas veces, cuando alguien dice que no quiere estar solo, en realidad está diciendo algo diferente. Está diciendo que tiene miedo. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de perder la costumbre. Miedo de enfrentar una vida donde tenga que reconstruirse. Y ese miedo puede hacer que una persona tolere cosas que nunca imaginó tolerar. Empieza aceptando pequeños silencios. Después acepta la indiferencia. Después acepta la distancia emocional. Y sin darse cuenta, empieza a aceptar cada vez menos de lo que merece. Pero aquí está lo más irónico de todo. Muchas de esas personas ya están solas. Están solas en conversaciones donde nadie realmente escucha. Están solas en relaciones donde ya no hay conexión. Están solas al lado de alguien que ya no se interesa por lo que sienten. Eso no es compañía. Eso es soledad disfrazada. Y esa es una de las formas más dolorosas de soledad que existen. Porque el mundo cree que estás acompañado, pero tú sabes que algo falta. Sabes que algo se perdió. Sabes que algo que antes hacía que todo tuviera sentido ya no está ahí. Y mientras más tiempo una persona se queda en un lugar donde no es feliz, más empieza a dudar de sí misma. Empieza a pensar que tal vez eso es lo que merece, que tal vez el amor siempre se siente así, que tal vez las relaciones siempre terminan volviéndose frías. Pero la verdad es otra. A veces el problema no es el amor, a veces el problema es que Cuando aprendes a estar solo, todo cambia. Pero hay algo que muchas personas descubren tarde o temprano, algo que cambia completamente la forma de ver la vida. Aprender a estar solo. Y no me refiero a estar solo sintiéndote vacío, triste o perdido. Me refiero a algo mucho más poderoso. Aprender a estar solo y sentir paz. Porque cuando una persona deja de huir de la soledad y decide enfrentarse a ella, algo empieza a cambiar dentro de su mente. Al principio no es fácil. Los primeros días pueden sentirse incómodos. El silencio parece más fuerte. Los pensamientos aparecen con más claridad. Las emociones que habías estado ignorando empiezan a salir a la superficie. Pero si una persona se permite atravesar ese momento, ocurre algo muy interesante. Empieza a conocerse. Empieza a descubrir cosas sobre sí mismo que nunca había notado. Empieza a entender qué le gusta, qué le duele, qué necesita realmente en su vida. Y poco a poco comienza a aparecer algo que muchas personas habían olvidado: la conexión consigo mismo. Porque durante mucho tiempo muchas personas han vivido buscando validación afuera, buscando que alguien más les diga que valen, buscando que alguien más les dé atención, buscando que alguien más llene los vacíos que sienten. Pero cuando aprendes a estar solo, te das cuenta de algo muy importante: que tu valor no depende de quién se queda en tu vida. Tu valor no depende de quién te escribe. Tu valor no depende de quién decide amarte.
Tu valor existe incluso cuando estás completamente solo. Y cuando una persona entiende eso, algo cambia profundamente en su forma de relacionarse con los demás. Deja de mendigar atención. Deja de perseguir a personas que no la valoran. Deja de aceptar relaciones donde tiene que sacrificarse para ser querido. Porque ya no está buscando a alguien que la complete. Ahora está buscando a alguien que sume a su vida. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando una persona aprende a estar bien consigo misma, ya no necesita quedarse donde no es. La soledad también puede ser un regalo. Durante mucho tiempo, la soledad ha tenido muy mala reputación. La gente habla de la soledad como si fuera un castigo, como si fuera algo que debemos evitar a toda costa. Pero lo que muchas personas no saben es que la soledad también puede ser una de las experiencias más transformadoras de la vida. Porque cuando una persona atraviesa un momento de soledad, algo muy importante empieza a suceder. Empieza a escucharse. Empieza a darse cuenta de cosas que antes no veía. Empieza a entender emociones que durante años había ignorado. Y en ese silencio, en ese espacio donde ya no hay ruido, donde ya no hay distracciones, donde ya no hay personas ocupando cada momento, algo empieza a cambiar. La mente comienza a aclararse. Las heridas empiezan a sanar. Y poco a poco aparece una versión más fuerte de uno mismo. Muchas personas descubrieron quiénes eran realmente en momentos de soledad. No cuando estaban rodeadas de gente, no cuando estaban en relaciones constantes, sino cuando la vida las obligó a detenerse, cuando tuvieron que enfrentarse al silencio, cuando tuvieron que reconstruirse desde adentro. Porque la soledad tiene algo muy poderoso. Te obliga a conocerte. Te obliga a preguntarte qué quieres realmente para tu vida. Te obliga a descubrir qué cosas estás dispuesto a aceptar y qué cosas ya no. Y cuando una persona atraviesa ese proceso, su forma de ver las relaciones cambia por completo. Ya no busca a alguien para llenar un vacío. Ya no busca compañía por miedo. Ahora busca algo diferente. Busca conexión real. Busca respeto. Busca tranquilidad. Porque ahora sabe algo que antes no entendía, que estar solo no siempre significa estar perdido. A veces significa que estás en el proceso de convertirte en una versión más fuerte de ti mismo, una versión que ya no depende del amor de los demás para sentirse completo, una versión que aprendió que su paz vale demasiado como para entregarla a la persona equivocada. Así que la próxima vez que sientas miedo de estar solo, recuerda algo muy importante. La soledad no siempre es un castigo. A veces es una pausa que la vida te da para que puedas conocerte mejor, para sanar lo que te duele y para reconstruirte desde adentro. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, algo cambia. Dejas de buscar amor por miedo, dejas de aceptar menos de lo que mereces, y empiezas a entender que tu paz, tu dignidad y tu tranquilidad valen demasiado como para entregarlas a la persona equivocada.